Bendiciones, amados hermanos. Es un placer estar nuevamente por medio de este video compartiendo acerca de este hombre, de Jacob. Este hombre, ¿verdad?, destinado por Dios, escogido por Dios para ser un ejemplo para nuestras vidas. Es necesario, hermano, que nosotros demos un tiempo a Dios. Hoy en nuestro servicio a Dios, nuestro culto a Dios, se nos decía que tenemos que entregar al Señor un tiempo, que tenemos que dar al Señor, ¿verdad?, el tiempo que le toca, muchas veces por el trabajo, por el hogar, por las actividades del hogar, las actividades cotidianas. Se nos limita el tiempo y no entregamos a Dios un tiempo en ese día que ya transcurrió, que ya pasó, pero por todo lo que nosotros hacemos, ya no podemos adorar, bendecir a nuestro Dios. Es importante, hermano, que nosotros le alabemos, que conozcamos su palabra, que nos demos un tiempo para leer la Escritura, que nos demos un tiempo para escuchar acerca de lo que estos grandes hombres hicieron. Y por medio de ellos darnos cuenta de que cuando Dios promete algo, Dios cumple. Que nos conviene estar del lado de nuestro Dios. Este hombre Jacob es una muestra de cómo Dios trabaja en el corazón de las personas. Un hombre, ¿verdad?, dice la Escritura, que es un hombre que engañó, un hombre que usurpó, un hombre, ¿verdad?, que tomó un lugar que no le correspondía. Aunque era el propósito de Dios que ese hombre estuviera ahí, porque Dios quería mostrarnos hoy en nuestros días un cambio en la vida de Jacob. Cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó, cómo de esta forma Dios trabajó en la vida de él. Estábamos hablando, hermano, acerca de Jacob, cómo el Señor, ¿verdad?, fue cambiando la vida de Jacob, cómo tuvo que sacarlo también de la casa de sus padres, perseguido, hermano, una persecución donde su vida estaba expuesta. Estuvimos hablando acerca de que Jacob quería irse, ya quería regresarse a su tierra. Ya se encontraba con su tío Labán. Este hombre era dueño de rebaños, Jacob trabajaba para él. Y cuando Jacob decide irse de la casa de su tío, el tío no quería que Jacob se fuera porque la verdad Jacob era una bendición para él. Sus rebaños habían crecido, sus rebaños eran fuertes, y le ofrece un trato. Le dice: hagamos un trato y lo que tú me digas, eso vamos a hacer. En Génesis capítulo 30, versos 31 y 32, él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Prácticamente Jacob le estaba diciendo: si tú haces lo que yo te voy a decir, voy a seguir trabajando para ti. En el verso 32 dice: yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Este será mi salario. Esto será mi salario. Esto es lo que yo quiero. Eso es lo que dijo Jacob. Y dice la Escritura que Jacob tenía que mostrar una honradez ante su tío, porque cuando su tío pasara por los rebaños que él tenía, porque Jacob tenía, dice: cuando vengas a reconocer mi rebaño, toda la que no fuere pintada ni manchada de las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como un robo, como un hurto, como si yo te las hubiera robado prácticamente. Eso es lo que le dijo Jacob a Labán. Y entonces Labán le dijo: bueno, vamos a hacer lo que tú dices, vamos a hacer lo que tú digas. Labán apartó aquel día, hermanos, los machos cabríos, los manchados, los rayados,
todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía algo de blanco, y todas las que tenían color oscuro, entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Ahora sus hijos iban a apacentar solamente ese tipo de rebaños. Los mandó para que fueran a apacentar las ovejas, y 3 días después manda a Jacob para que las ovejas estuvieran prácticamente separadas y no se mezclaran con las que tenía Jacob. Pero Jacob hizo algo, hermano. Dice la palabra del Señor que tomó varas verdes de álamo y de avellano. También tomó de castaño, dice la Escritura. Las descortezó. Dice que tomó estas cañas, estas varas, y les hizo mondaduras a estas cañas. Prácticamente las peló, les quitó la cáscara. Y descubrió lo blanco de las varas. Lo que hizo este hombre es que puso las varas, hermano, que había mondado, que había pelado, delante del ganado. Lo puso cerca de los canales, de los abrevaderos de agua, donde ellas venían a beber, donde ellas venían a saciar su sed. Y cuando estas ovejas venían al abrevadero a tomar agua, ellas procreaban. Cuando veían, ¿verdad?, beber a las otras, procreaban. Y así concebían ovejas, amado hermano, delante de las varas. Y estas ovejas, que estas ovejas apacentaban, parían, hermano, borregos pintados, salpicados de diferentes colores. Y en ese momento Jacob apartaba los corderos y los ponía en su propio rebaño. Todos aquellos, ¿verdad? Todo el que era de color oscuro, todo el que era listados, los separaba porque era del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, su rebaño lo ponía aparte, no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuando a veces hallaba que estaban en celo estas ovejas, las más fuertes, ¿verdad? Cuando iban a apacentar las ovejas más fuertes, ponía estas varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas débiles, no las ponía. Esto era lo que estaba haciendo este hombre. Prácticamente no era un engaño lo que él estaba haciendo, pero sí estaba obrando de una manera diferente. Cuando venían las ovejas débiles, no ponía las cañas, no ponía las varas ahí. Así que las ovejas que se apareaban ahí concebían ovejas débiles. Y cuando él ponía las varas, venían y las ovejas que estaban salpicadas de color, ahora venían y parían ovejas más fuertes. Lo que estaba haciendo, hermano, es que el rebaño de Labán se estaba debilitando y el rebaño de Jacob estaba fortaleciéndose. Eran las ovejas más fuertes. Volviendo Jacob, hermano, se enriqueció. Fue un varón, ¿verdad?, muy rico. Tuvo muchas ovejas. Tuvo siervas, tuvo camellos, tuvo asnos. Esta es una muestra, hermano, que cuando Dios da una promesa, Él la cumple, Él la respalda, nunca abandona. Cuando alguien conspira contra ti, esto era lo que estaba haciendo prácticamente Labán. Él mandó los rebaños buenos con sus hijos. Cuando alguien conspira contra ti, contra tu casa, contra tu familia, contra Dios, estas palabras se vuelven en su contra. Sus palabras o lo que ellos hacen se vuelve en su contra. Prácticamente le sale el tiro por la culata. Amados hermanos, aquí es entonces cuando Dios le da la orden a Jacob de que volviera a la tierra de sus padres. Se va acompañado de su promesa y el Señor le dice: yo estaré contigo. En Génesis capítulo 3, capítulo 31, verso 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y Jacob salió, hermano, de Harán, llevándose consigo a su esposa, se llevó a sus hijos,
se llevó, hermano, todos sus rebaños para ese momento, sus grandes rebaños, todo lo que había acumulado. Cuando Labán se enteró de que Jacob se había ido, le persiguió. Jacob se fue detrás de él. Pero Dios trabajó en la vida de Labán. Y dice la Escritura que en un sueño le dijo Dios a Labán: guárdate de que no hables desacomedidamente a Jacob. No le hables fuerte, no lo regañes, no le reclames. Prácticamente el Señor estaba previniendo a Labán de lo que él iba a hacer. Cuando llega Labán delante de Jacob y le dice, ¿verdad?, que se había ido en secreto. Y él le dijo que él tenía el poder para detenerlo, para hacerle mal, pero que Dios le había advertido que no hiciera nada en contra de Jacob. También acusó a Jacob de haber robado a sus dioses. Aquí viene, hermano, el legado del engaño. Ahora Raquel, quien había tomado los ídolos sin que Jacob se hubiera dado cuenta, tomó los ídolos de su padre, los ocultó mientras su padre, ¿verdad?, los buscaba. Labán y Jacob finalmente se separaron después de hacer un juramento de no invadir las tierras del uno del otro. Jacob tuvo que enfrentarse a su hermano Esaú, ya que había transcurrido casi 20 años desde que se habían visto por última vez. Recuerdo, hermano, la amenaza de Esaú de matar a Jacob. Aún estaba en él, aún permanecía en Esaú. En Génesis 32, verso 11, dice la Escritura: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre y a los hijos. Ahora Jacob ya tenía a su esposa y tenía a sus hijos, o tenía a sus esposas, pero una de ellas no podía tener hijos. Jacob envió mensajeros delante de Esaú, le envió presentes, instruyéndoles a decirle que Esaú, ¿verdad?, era su hermano, que fueran delante de él, que le dejaran los presentes. Y Jacob envía mensajeros, hermano, con él. Cuando vuelven los mensajeros, hermano, vienen y le dan una mala noticia, que Esaú venía ahora detrás de Jacob y venía con 400 hombres. 400 hombres. Imagínense un ejército, hermano. Cuando Jacob escucha esto, que 400 hombres venían con Esaú, prácticamente Jacob sintió en su interior que Esaú venía a matarlo. Así que lo que hizo Jacob fue dividir a su familia en dos grupos, esperando, hermano, que por lo menos un grupo de su familia pudiera escapar de ese ataque de Esaú. Jacob oró a Dios para que lo salvara, recordándole a Dios que él lo había enviado de regreso a la tierra de Abraham, y que Dios le dijo que iba a estar ahí, que iba a estar con bien y que su descendencia iba a ser innumerable. Génesis capítulo 32, verso 19 al 12, dice la Escritura: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y su descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob, hermano, seleccionó presentes para Esaú, los cuales le envió delante con sus siervos, que iban en grupos, con la esperanza de que calmara la ira de Esaú, de que se apaciguara. Esa noche también despidió a sus esposas, despidió a sus hijos, mientras él se quedó solo. En medio de la noche, hermano, y temiendo por su vida, Jacob, dice la Escritura,
que tiene un encuentro con alguien ahí, un varón, hermano. Hasta después supo Jacob que era Dios. Génesis capítulo 32, verso 24 al 28, dice la palabra del Señor: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no dirás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este varón tocó el muslo de Jacob, descoyuntándolo, pero dice la escritura que ya estaba rayando el alba cuando este varón le dice que lo dejara, porque tenía que irse, que el alba ya estaba rayando ahí, ya estaba amaneciendo, pero él pide una bendición. Él tenía que bendecir a Jacob en ese momento, y Jacob no dejaba que se fuera, hermano. Este varón no dejaba que se fuera. Ya había descoyuntado su muslo, prácticamente Jacob tenía la pierna suelta, se le había zafado ya. Cuando este varón le preguntó cómo se llamaba, y le dijo Jacob, y le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Le cambió el nombre en ese momento, hermano, de un hombre usurpador, de un hombre engañador. Ahora lo llama príncipe. Jacob le preguntó a aquel varón su nombre también. Luego comprendió que era Dios, y Jacob nombró aquel lugar Peniel, reconociendo que había visto a Dios y sin embargo Dios había preservado su vida. Este combate y el cambio de su nombre marcó un nuevo comienzo para la vida de Jacob. Viene el reencuentro, hermano, con su hermano Esaú, y no fue el ataque el que él había temido. Esaú corrió, hermano, abrazó a su hermano, dice la escritura, que lo abrazó, se le echó sobre el cuello, hermano, lo besó y lloraron los dos. Esaú se ofreció a acompañar a Jacob el resto del camino. Jacob se negó, hermano, citando, ¿verdad?, el tamaño de su familia. Jacob también se negó al ofrecimiento de Esaú, de dejar a algunos hombres con él en el grupo. Parece que Jacob no confiaba plenamente en su hermano. Así que en lugar de reunirse con Esaú, Jacob llevó a su familia por otro camino, donde finalmente compró una parcela de tierra y se asentaron ahí. En el Elohe se llama Israel. Oh poderoso es el Dios de Israel. Aunque se había dado un nuevo nombre a Jacob, el engañador aún se cuidaba de otros, hermanos. Él podía estar, ¿verdad?, pensando que iba a ser engañado también. Aquí vemos, hermano, que la mente de aquellos que conspiran para engañar es siempre sospechosa. Nunca puede estar completamente en paz. Este hombre, hermano, vivió ahí en la tierra que él compró. En Génesis 34 viene algo que pasó en la vida de Jacob. Viene la violación de su hija Dina, su única hija, hermano, la hija de Jacob. Viene la venganza de sus hermanos, liderados por Simeón y por Leví, quienes llevaron a cabo, hermano, este ataque. Una vez más vemos, hermano, cómo la tortura de los padres se transmite a los hijos de una manera engañosa. Vencieron a sus enemigos, pero fueron a escondidas de Jacob. Jacob estaba enojado con ellos, hermano, y no pidieron la guianza a Dios. Trasladó a su familia a Betel, hermano, donde Dios apareció nuevamente a Jacob y confirmó la bendición que Dios tenía para él. En ese encuentro Dios, ¿verdad?, había prometido a sus antepasados algo, y ahora se lo estaba prometiendo a él también. En Génesis 35, verso 11 y 12, dice la escritura: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate.
una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Jacob y su familia se mudaron, hermano, a Betel. En el camino Raquel dio a luz a su segundo hijo Benjamín. Ya había tenido a su hijo José. Este hombre, ¿verdad?, tuvo a sus hijos, hermano, con estas esposas que él tenía. Y viene algo, hermano, la preferencia de Jacob por José y por Benjamín. Eran sus preferidos prácticamente. José, hermano, fue tan favorecido que sus hermanos se pusieron celosos, lo envidiaron, lo vendieron como esclavo, hermano. Pero Dios estaba con José finalmente. Él se fue a Egipto y rescató a su familia, hermano. José rescató a su familia de un hambre, ¿verdad?, que estaban padeciendo, incluyendo a Jacob. Jacob murió en Egipto y fue embalsamado a petición de José. José y sus hermanos tomaron el cuerpo de Jacob y de vuelta a la tierra de Canaán para ser enterrado junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Antes de su muerte, Jacob había bendecido a sus 12 hijos y pidió ser enterrado en la cueva de Abraham. Había comprado, hermano, ese lugar para su entierro. Jacob también había bendecido a los hijos de José. Les dio su bendición al primogénito y también al más joven o al más pequeño, a diferencia de su padre, que había sido engañado y dio la bendición al revés. Amados hermanos, las multitudes que provienen de Jacob, de Abraham, de Isaac, estos hombres, hermano, que son sorprendentes por las cosas que hicieron y sus historias, vemos la importancia de la familia, de la influencia, ¿verdad?, que puede ser el ejemplo, hermano, para la familia. Temas como el engaño, el favoritismo, conflictos familiares, bendiciones inesperadas, reconciliación, la fe, hermano, todo esto influye, hermano, en los relatos bíblicos, y todo esto pasa en nuestras vidas cotidianas también. En la mayoría de los casos, hermano, esperamos las promesas de Dios sobre nuestras vidas, cuando la promesa va a venir sobre tu generación. A lo mejor tú no lo vas a ver, pero tus hijos lo verán. Y eso es algo, hermano, que tiene que hacernos permanecer en el camino del Señor, que sus promesas, hermano, se cumplen. Muchas promesas de bendición han caído sobre tu vida y sobre mi vida, porque Él ha hecho un cambio en nosotros. Él ha transformado la vida de estos hombres, transformó tu vida y transformó mi vida. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17 que somos una nueva creación, nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aunque muchas veces, hermano, nuestros patrones nos atormentan, todo lo que traemos del pasado viene a atormentarnos, pero tenemos que aceptar las promesas de Dios, hermano, como vienen, hermano, amén. Tenemos que aceptar las promesas de Dios, que ya el pasado, hermano, ya pasó, y que ahora las cosas Él las hace nuevas. El nombre de Jacob, de engañador, hermano, parece caracterizar en gran parte la vida de Jacob, pero también, hermano, él fue Israel, quien se llama ahora príncipe. Dios apareció a Jacob, y Jacob creyó la promesa de Dios. A pesar de las equivocaciones de Jacob, de todo lo que él hizo, hermano, él también sabía que iba a ser un gran líder. Tenía la promesa de Dios, que iba a liderar una gran nación. Y hoy, hermano, hay una nación que lleva su nombre, Israel. Nosotros tenemos que orar por Israel, hermano. Muchos no lo creen, muchos sí lo creen. Israel, hermano, tenemos que tener nuestros ojos puestos ahí. Es el reloj de Dios, donde nosotros tenemos que conocer los tiempos y saber las señales que el Señor ha dado, hermano, sobre ese pueblo. Porque algún día estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, que Él va a volver, que Él va a venir a recoger a su iglesia. Y Israel nos marca el tiempo, hermano. El nombre de Jacob ahora es Israel, que significa príncipe, una gran nación. 12 hombres que fueron procreados por Jacob, y que de estos 12 hombres nacieron las 12 tribus de Israel. 12 tribus, hermano, que hicieron que esa nación fuera grande, que esa nación fuera, hermano, considerada el pueblo escogido de Dios. Hoy nosotros también somos ese pueblo escogido. Amados hermanos, estamos nosotros
dispuestos a ser unos instrumentos para Dios, y Él, hermano, quiere hacerte ese instrumento útil en su obra. Nosotros solamente tenemos que dejarnos que Él nos use, que Él nos utilice como Dios quiere usarnos, como Dios quiere hacerlo. A veces nosotros ponemos las trabas, nosotros no nos sentimos capaces de hacer las cosas, pero Dios, hermano, te da la capacidad para hacerlas. Así que podemos considerar la vida de Jacob como un ejemplo de que Dios cambia, de que Dios transforma y que su plan siempre, hermano, se va a cumplir. Con esto terminamos este video acerca de la vida de Jacob, esperando, hermano, que sea de bendición para tu vida y que todo lo que Jacob hizo, hermano, pueda ser ejemplo para nosotros. Ese engaño que él hizo a su padre. ¿Cuántas veces, no como hijos, nosotros hemos engañado a nuestros padres? Y aún así nuestro padre muchas veces nos recompensa. Tu padre o tu madre te ha recompensado. Así es nuestro Dios. Muchas veces nosotros le fallamos y le seguiremos fallando tal vez. Pero tenemos un Padre que nos ama y que está dispuesto a cambiarte. No importa por la sociedad que hayas pasado o que yo haya pasado, Él tuvo la misericordia de limpiarnos. Él limpió la vida de Jacob y le dio el nombre de príncipe. Tal vez en algún lado te han llamado de algún nombre o con un sobrenombre. A donde te dijeron que eras pueblo, que no eras su pueblo de Dios. A donde te dijeron que no eras su hijo. Ahí en ese mismo lugar te van a decir que eres pueblo escogido por Dios y que tu Padre es el Dios omnipotente. Ahí donde te rechazaron, ahí donde te dijeron que no valías nada, ahora serás de gran valor y ya no te rechazarán más, serás aceptado. Ahí donde te dijeron que tú no valías la pena, ahí en ese momento las cosas cambiaron, porque ahora vales una sangre que no tiene precio, una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y el precio lo pagó Jesús. El precio por ti está pagado y es un precio incalculable. No se puede pagar de otra forma, de otra manera. Solamente nosotros podemos servirle a Dios, entregarle nuestro corazón, nuestra vida. Y si algún día te dijeron que eras ladrón, si algún día te dijeron que eras violador, si algún día te dijeron que eras un engañador, un usurpador, ahora pueden decirte que eres un hijo de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, amado hermano. Y que estos videos sigan siendo de bendición, como lo ha sido para ti, lo puede hacer para muchos. Compártelo con alguien. Compártelo con algún amigo, con alguien que no conozca al Señor Jesús también. Compártelo para que Dios trabaje en los corazones de las personas. Tú y yo solamente somos instrumentos, pero Él es el que cambia, el que transforma las vidas. Que Dios te guarde, amado hermano, amadas hermanas. Que el Señor me los bendiga.